República Dominicana ha atravesado por una situación grave desde el punto de vista de la operatividad y de el saneamiento de las finanzas en las empresas del Estado. Perdóneme que hable en primera persona, pero hablo con la autoridad que me dio haber trabajado como auditor por más de 25 años. No es que yo sea viejo, sino que comencé temprano. Y como auditor aquí en República Dominicana y como auditor en Venezuela y Estados Unidos. Digo que hemos tenido mala suerte porque la Cámara de Cuentas anterior, lo menos que se produjo fue acusaciones de acoso, dicen, le cambiaron el apellido, acoso, le pusieron laboral, pero otros decían que era acoso sexual. En definitiva, este señor que estaba ahí no entendió que él debió haber renunciado en la anterior y haberse ido a su casa tranquilo, un hombre joven, que hasta yo llegué a pensar que le estaban haciendo una calumnia, pero cuando vi el expediente y cuando vi todo lo demás, pues me di cuenta que él no entendió cuál era su papel. Ahora, la nueva presidente de la Cámara de Cuentas es una señora que la conocí hace ya mucho tiempo y que era rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que su gestión aún no ha sido auditada, que ella debió haber pedido una auditoría a la Cámara de Cuentas y luego entonces postular para irse a otra posición, para optar para otra posición. Pero no, porque en República Dominicana aquí no importa la posición que usted tenga, usted tiene que estar en una posición a como dé lugar. Y pareciera entonces que a como dé lugar, ella logró obtener la posición en la Cámara, presidente de la Cámara de Cuentas. Sale de la rectora magnífica de la UAS, sin haber dejado esa posición limpia. Bueno, hasta el punto que se llevó hasta el director financiero de la UAS y lo colocó a su lado allá en la Cámara de Cuentas. Porque ella sabe que no tiene la calidad suficiente como para hacer ningún tipo de auditoría en ninguna parte. De hecho, no han presentado una sola auditoría que ellos hayan hecho. Pero hay algo peor todavía. Bueno, ahí habían unos fondos que estaban ahí cuando ellos llegaron de incentivos. Bueno, ¿qué hicieron? Sin haber hecho nada, sin entrar en discusión, se los repartieron. Pero bueno, no es suficiente con esto. Entonces, bueno, parece que se encontraba poco el salario que ellos devengaban, 400,000 y pico. Repito, 400,000 y pico. 423.500. Bueno, ese es el pico o la pala. Pero bueno, ellos no entendieron, parece, la posición, se reunieron y se aumentaron el sueldo por una resolución. Pero hay que tener en cuenta algo. ¿Qué es lo que es la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas es un suprapoder que tiene el poder delegado del Senado de la República. A la verdad que yo no entiendo tampoco el Senado, porque el Senado debió haberlo llamado a todos y haberlo cuestionado. ¿Qué resulta? Bueno, le hicieron una nueva resolución y por la presión mediática, porque los medios estaban atentos a lo que estaba ocurriendo ahí, dándole seguimiento, que ella tampoco se le ocurrió pensar que se le estaba dando seguimiento. Pero también al señor Mercedes, hay sectores que le están dando seguimiento. Porque eso recuerden ustedes que eso era de la campaña verde, marcha verde. Muy bien. Ahora, ¿qué resulta? ¿A qué se expone la presidenta de la Cámara de Cuentas? A un juicio político en donde va a salir totalmente desacreditada porque ella no entiende que no debió haber aceptado. Ahora va a tener que renunciar a esa posición. Va a tener que renunciar. O sea, lo ideal fuera para que la historia no la juzgue, que renuncie.
porque es ilegal. Bueno, pero ese dinero también debieran devolverlo. Debieran devolver ese dinero, el retroactivo. ¿Por qué? Bueno, también ella debiera devolver el dinero que ella ha recibido de la pensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque parece ser que ambas entidades, en lugar de servir al país, se han convertido en dos botines de ir a buscar dinero en un lugar y en el otro. De manera pues que, jóvenes, les dejo ahí la información, porque la verdad es que yo me siento altamente preocupado que la Cámara de Cuentas nuevamente esté en un escándalo. Recuerden ustedes, ya tenemos 3 cámaras de cuentas consecutivas, 2 de este gobierno, 2, porque todo es histórico. Es histórico en este gobierno también 2 cámaras de cuentas que no hayamos podido tener ni un solo beneficio en favor de la ciudadanía. Que a la pasada Cámara de Cuentas del PLD, el presidente de la República le llamó asociación de malhechores y fueron inclusive intervenidas por el Ministerio Público, que le hizo un allanamiento, cosa nunca vista en República Dominicana sin que el Ministerio Público tuviese una orden del Poder Judicial. Y eso se quedó como que en ve llover. Pero han tenido que beberse la cicuta de Sócrates, el PRM, que fue que cogió esas 2 cámaras de cuentas tan funestas. En el caso de Emma Polanco, todo el mundo le advirtió que esa señora tenía una situación de tipo de legitimidad en función de que pasó por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y no salió bien en función del manejo de los recursos. El esposo, el sociólogo Claudio, señor Mercedes, Cándido Mercedes, tiene que meterse una tusa en la boca y no hablar más disparate, porque se habló que los PLDistas eran corruptos, pero tú estás comiendo de tu casa con acciones no muy santas, provenientes del salario de tu esposa. Entonces, ¿qué hay que decir? Que en cuanto a la pensión, sí, también es ilegal que la reciba. Es ilegal que la reciba porque la Constitución de la República y la Ley de Función Pública establece que sí, que una persona que sea docente puede recibir un salario de otra institución y cobrar su pensión al mismo tiempo. Pero en el caso de ella no era en los últimos 4 años docente, era un cargo administrativo, ella no estaba dando clases, ella era rectora de la universidad, es un cargo administrativo, por lo cual la excluía de la condición que establece la Constitución. ¿Qué dice? Que ningún servidor público puede recibir 2 salarios al mismo tiempo. Eso es haciendo la excepción, excepto la docencia. Pero ella no estaba dando clases en la UAS y era la rectora. Por vía de consecuencia, está recibiendo junto con la Cámara, el salario de la Cámara de Cuentas, una pensión que no le corresponde, que debió haberla recesado. Entonces, ella, esos 400 y pico de mil de papeles que estaba recibiendo por causa de pensión, debe devolverlo al Estado porque son indebidamente cobrados. Entonces uno no entiende por qué esa señora con un salario de 423.500 pesos se aumenta 211.000 de un tablazo, y los otros también, en medio de una crisis que este país está lloviendo, que el presidente ha mandado a que se amarren los cinturones, que va a haber sacrificio de parte del gobierno y por parte de los ciudadanos. Pero en la casa de Emma Polanco no. Si usted suma el salario que iba a recibir de 600 y tanto y la pensión de la universidad sobrepasa el 1.000.000 de pesos. Entonces, la mujer del César, como establece, no necesariamente tiene que ser seria, tiene que demostrarlo. Y ella ha quedado a deber. Realmente ha sido una situación calamitosa la Cámara de Cuentas, que viene en franco deterioro desde la salida del Partido de la Liberación Dominicana del gobierno, del poder, y lamentablemente el caso con esta nueva administración de Emma Polanco empeora. Cabe destacar y recordar que dada la situación emitieron un comunicado y enviaron también una comunicación al Senado
donde dejaban sin efecto la resolución que disponía el aumento de beneficio del Pleno, que como dice mi querido compañero Leonardo, era ilegal porque el artículo 140 dice que el Pleno no puede legislar para su beneficio. No, nadie puede hacerlo. Entonces, lamentablemente el caso, aunque el presidente del Senado acogió la medida y la valoró como positiva, pero Dios mío, después que se lo aumentan, después que se hace una información pública, después de cientos de críticas de la ciudadanía, de la población, la opinión pública, es que entonces es que no debió de pasar. El presidente del Senado debió de prevenir y llamar a la atención ante esa situación, y esto no debió llegar hasta aquí. Precisamente, Francis, aquí nosotros en el país se habla mucho de la institucionalidad. Como si usted fuera a una farmacia y le dijera al farmacéutico o a quien venda los medicamentos, mira, deme 2 pomos de institucionalidad, y se lo toma con una cuchara. La institucionalidad es el respeto a la ley, a la normativa, por parte de los gobernantes y los gobernados. Entonces da vergüenza que tengamos una Cámara de Cuentas que ya está estigmatizada. Nada de lo que salga de ahí tiene valor alguno, porque esa gente ha demostrado que fue a los puestos públicos a enriquecerse a la manera que sea. Señores, ¿y usted cree que un país como este, ganar un salario, como está establecido, a la presidenta del Pleno de la Cámara de Cuentas, de 423.500 pesos, por un salario de lujo? Supóngase que con todos los descuentos le queden 300.000. Con 300.000 en efectivo, señores, se vive una vida muelle, pero aparte de los 300.000, usted tiene que decir que tienen gasto de representación, tiene una tarjeta corporativa que si viene un invitado de fuera puede invitarlo a comer, a cenar, etcétera. Los pasajes que gastan para ir al extranjero a representar la Cámara de Cuentas, también son gratis, la estadía. Entonces, ¿cuál es la ambición? ¿Cuál es la ambición de tener dinero, pero sobre todo en un momento que el país está en crisis? Entonces, lo que más le corresponde a ellos, si fueran moralmente ciudadanos responsables, y no lo son, porque si hubiesen sido responsables, por lo menos dice, pero venga acá, la Constitución en su artículo 40 establece que nadie puede aumentarse un salario o promoverse beneficio en su propia gestión, porque es ilegal legislar para sí mismo. Ellos hubiesen podido aprobar ese salario, pero para la Cámara de Cuentas del 28 al 32. Exacto. Pero si usted le suma eso, que son tan bárbaros, que una serie de conquistas que tenían los servidores públicos que trabajan en la Cámara de Cuentas le fueron quitadas. Sí. Entonces yo supongo que al ellos darle hacia atrás por la presión que se armó, la conquista de los trabajadores o servidores públicos de la Cámara de Cuentas vuelven nuevamente a su posición anterior. Ellos deben hacerle un favor a la nación. Váyanse porque nada que salga de esa Cámara de Cuentas, la persona le va a dar credibilidad. La gente que opina, la gente que hace política, la gente que está al tanto. Entonces váyanse, y esa Cámara, en este caso no es la Cámara, el Senado de la República, debe hacerle un juicio político o una interpelación para que le expliquen el porqué. Mire, en cualquier país medianamente institucionalizado, por minucia como esa, la gente renuncia al puesto, por vergüenza colectiva. Porque dígame usted, cuando esa señora vaya a un restaurante y los ciudadanos la identifiquen, ¿la van a respetar? De forma ilegal, pasándole por encima a la Constitución de la República. Y la propia Constitución de la República establece que cualquier ley, resolución, ordenanza que sea contrario al principio de la Constitución es ilegal de pleno derecho. Es decir, no tiene un consultor jurídico que la oriente para poner esos huevos, Francis. Realmente ha sido una situación muy deprimente y muy calamitosa para el gobierno, dada la situación. Mi querido Leonardo, ¿usted recuerda cuánto es por donde estipula el sueldo mínimo de un empleado público?
aquí hay empleados públicos que ganan 10,000 pesos. Y 12 y 15. Exactamente. Entonces, el presidente hizo una locución hace varias semanas atrás, donde él pidió a la ciudadanía conciencia, austeridad, hizo un llamado a apretarse los pantalones porque vienen momentos difíciles, pero sus funcionarios, lamentablemente el caso, no acogen ese llamado del presidente Luis Abinader. Mira, Francia, en otro orden, poder compartir con los hermanos telespectadores y hermanas que ven este espacio, el matutino de Cananga. Los sanjuaneros tienen una lucha para tratar de que no se replique en el Valle de San Juan. Lo de la Mesopotamia. Lo de la minera, la Barrigol. Ya. Sí. Que hay todo un pasivo ambiental por la depredación que esta empresa de manera inmisericordia ha cometido. Las aguas están contaminadas bueno, gracias a Dios que está lloviendo, que por lo menos ahora se limpia un poco, pero igual, donde caigan esas aguas contaminadas en los torrentes de los ríos también, los ciudadanos se van a ver afectados. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que tienen algún nivel de intelecto y que son comunicadores y que entienden que tienen peso social y en ocasiones así sobre la población. Y es el hecho de que el inefable Oscar Medina, quien hace televisión en hora de la mañana, que tiene su capacidad de inteligencia comprometida con el sector de la minería, porque ha de suponerse que esos pronunciamientos que ellos hacen a través del programa, que tienen una planta televisora hermana, no son gratuitos. Ese individuo se desbarra en decir lo importante de la minería y que todo aquel que se pronuncie en contra es un inepto, es un ignorante. Entonces, a tales fines, los sanjuaneros que fueron invitados, los comunitarios representantes que fueron invitados por la Gold West, empresa que ha recibido el permiso para explotar los yacimientos de oro y de otros metales en San Juan de la Maguana, pretenden utilizar la presa de Sabaneta como uno de sus principales ingredientes, utilizar el agua de los sanjuaneros para extraer el oro, que en ocasiones se usa sulfuro y se usa cianuro y otras cosas. Y fueron invitados por la empresa Gold West, pero los sanjuaneros se rebotearon. ¿Usted sabe lo que dijo ese individuo? Ante un juicio de valor que dijo Luisín Jiménez, me parece, o Mejía, que hay personas que dicen que hay que matarlo para que la Gold West pueda explotar el oro de San Juan. Y Oscar Medina, que vive en la Caonabo, esquina Anacaona, en el sector Bellavista, en una casa que no va a recibir bajo ninguna circunstancia la contaminación que va a sufrir los sanjuaneros. Dije, no, pero si hay que matarlos, se matan. Vamos a oírlo, señor director, ese videito, por favor. Cuando el estudio de impacto ambiental diga que son viables. ¿Cuánto era ahí en ese Se día? espera que en una primera etapa, estamos hablando de 8 millones de onzas, pero eso se puede elevar. Eso se puede elevar a medida que va pasando el tiempo, porque también tiene plata. ¿Y se compara con Pueblo Viejo? Dicen que hay una posibilidad de ser un futuro pueblo viejo. O sea, es similar en ese. Bueno, ahora mismo en esta etapa inicial no te pudiera decir que es similar, pero es su proyección. Pero hay gente que dice que hay que matarlo para que se abra ahí un yacimiento, hay que... No lo matamos, ¿no? Pero es su proyección. Pero hay gente que dice que hay que matarlo para que se abra ahí un yacimiento, no lo matamos, pero es su proyección. Pero hay gente que dice que hay que matarlo para que se abra ahí un yacimiento, no lo matamos, no lo matamos, Pero ¿y por qué no hay? Estas cosas son difíciles de entender, porque es lo que hay que hacer. Pero sería interesante que Oscar Medina, cuyo cerebro, cuyas opiniones están al servicio de las empresas depredadoras de este país, que vive, y repito,
en la calle Caonabo, esquina de Nacaona, a la derecha, en esas 6 viviendas que hay ahí, que la construyó el ingeniero Miguel Vargas, que yo la conozco, él vive en la última de atrás, en el extremo, en el norte de esa urbanización, que nada más hay 6 viviendas. Él vive ahí en esa casa, que le heredó de su papá. Su papá salió de ahí para la Torre del Caney, y ellos vivían en un apartamentico en el complejo habitacional Laurel, que está subiendo la Núñez de Cáceres, ¿verdad, Oscar Medina? Que estoy hablando la verdad. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Él no va a recibir la contaminación por parte de la Goldways, pero nosotros esperamos que cuando haya que ir a matar a los sanjuaneros, porque están reclamando un medio ambiente y que no quiere que le exploten su mina, sino que le dejen el agua de la presa de Sabaneta tranquilo, para ellos irrigar el Valle de San Juan, que tanto producto produce agrícola, maíz, habichuela, leche, legumbres, etcétera. Que sea Oscar Medina que vaya adelante, que no permita que sean los miembros del ejército y la policía que vaya a matar a los sanjuaneros, porque las protestas van a continuar. Entonces, que Oscar Medina, con una metralleta en la mano, que no tiene el valor personal para presentarse en San Juan de la Maguana. Yo quisiera que él vaya a San Juan de la Maguana y diga eso que dijo en televisión. Es muy bueno desde una cabina de televisión estar hablando ese tipo de ñeca, podría decirse. Que vaya a San Juan de la Maguana y se pronuncie y se lo diga a los comunitarios. Mire, nosotros lo vamos a matar, que se ponga la ropa de Rambo, porque eres un todopoderoso. Oiga eso, señores. Entonces, los sanjuaneros tienen que hacerle un boicot al programa que tiene Oscar Medina y no sintonizarlo más, porque es un alfil de la empresa Goldways, que por demás esos pronunciamientos no son gratis. ¿Por qué él no invita a los representantes de los comunitarios de San Juan de la Maguana para que le vayan a explicar su punto de vista en función de la explotación que se va a hacer? No, porque no es democrático nada. A la Goldways si lo lleva, le brinda todo el tiempo que sea necesario, pero al otro día usted debió invitar a los comunitarios y reconocer que cometió una imprudencia. Sanjuanero Oscar Medina dice que te va a matar. Si hay que matarlo, lo matamos, porque tú estás defendiendo las aguas de la presa de Sabaneta. Qué bueno es el dulce de leche, Oscar Medina. Pero no solamente el sanjuanero, yo me voy más allá, Leonardo. O sea, todo dominicano que le duelen los recursos naturales, que nos duelen nuestra riqueza natural, deberíamos también de tomar medidas ante esos pronunciamientos insensatos. Realmente se pierde la conciencia, se pierde el raciocinio ante el enriquecimiento o los recursos que uno puede, que pues, se pueden adquirir, la remuneración, pero la conciencia, vender la conciencia así es mucho con demasiado, como dice el ciudadano común. Es un pronunciamiento que llama mucho la atención, que un comunicador, que una persona que hace uso de un micrófono tenga ese tipo de posición ante un ciudadano o una comunidad como lo es San Juan de la Maguana. Es lamentable esta situación, así es que el llamado no solamente a los sanjuaneros, sino también a todos los dominicanos que velamos por los recursos naturales, deberíamos de tomar una medida ante estos pronunciamientos. Mira, habíamos dicho hace un momento de que en el 13 sí, quiero que hay una casa. Sí, no, pero hay que verlo. Que está en el medio de la calle. No lo creía yo. Vamos a ver que el señor director nos la presenta. Pero tiene media calle, mira. En el kilómetro 14, mira. Eso nada más se ve en República Dominicana. Una casa en el medio de la calle. En este país nada más se ve eso. Mira. Pero tiene media calle, mira. En el kilómetro 14, mira. Eso nada más se ve en República Dominicana. Una casa.
Amigos televidentes, yo no lo creía, pero aquí pudimos ver esta barbarie. Yo entiendo que esto se llevó a cabo en una gestión donde ese ciudadano dueño de esa casa, que construyó esa casa en medio de la calle, tenía algún poder con el ayuntamiento, con el gobierno, no sé. Pero el señor Leonardo dijo que tiene más de 2 décadas, o sea, más de 20 años construida. Entonces, ¿qué ha pasado con los demás gestiones, tanto municipales, el ayuntamiento, como las autoridades del gobierno, que han permitido que esta casa esté construida, que dicho sea de paso, aparte de que viola la ley, también es un peligro, porque si un vehículo choca con una de esas columnas, automáticamente se va a caer esa vivienda. Es un peligro público esa construcción y una violación. Realmente es lo que pasa aquí en la República Dominicana, como dice la persona que estaba grabando en el video. Solamente esto nada más pasa aquí en la República Dominicana. Con estas impresionantes imágenes vamos a una pausa, regresamos en breve.